Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra para la defensa de la enmienda el Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, como es lógico, vamos a estar a favor de que existan unas administraciones por lo más conectadas posibles, lo más interrelacionadas posibles y lo más ágiles posibles, y que de alguna manera pues tender a eso que ya incluso viene desde el propio Gobierno de España, que va a favor pues de lo que se llama cero papel en la administración y en base también a lo que es el futuro de la nueva administración electrónica y los avances a la sociedad de la información. Nosotros tenemos claro de que es necesario la reducción ordenada de lo que es el uso del papel en las diferentes administraciones y lo que es lógico también pues ese paso de los documentos propiamente físicos a lo que son los soportes electrónicos. Por tanto, dicha acción forma parte pues, de todo ese conglomerado a nivel de creación, gestión y almacenamiento de los documentos de archivos en diferentes soportes electrónicos. También nos gustaría que de alguna manera quedara claro de que yo creo que lo que se llama como cero papel no significa que suprimamos lo que es el papel, sino yo creo que también tiene que ser algo que se haga de forma secuenciada, avanzar hacia lo que es la administración puramente electrónica, pero que también tengamos cuidado de no hacerlo de manera progresiva para evitar lo que puede ser la brecha digital entre población que por circunstancias o bien no llega a Internet de una forma como nos gustaría o de alguna manera pues no tiene conocimientos en lo que es la propia sociedad de la información. A partir de ahí, pues como está claro, los objetivos que buscamos todos es el de reducir de forma ordenada el consumo de papel en las administraciones y adquirir buenas prácticas, un buen uso de los instrumentos del futuro para los diversos servidores públicos, para los propios funcionarios, contribuir también a generar indicadores de impacto que nos hagan ver unas medidas para saber si estamos en el camino adecuado y a partir de allí pues buscar una cierta responsabilidad lógica en lo que es el medio ambiente. Y los beneficios están claros. Queremos unos beneficios para la propia administración, para los propios ciudadanos, empresas y organizaciones y luego también unos beneficios propios del medio ambiente. Para la administración, pues que sea eficiente, que sea productiva, reducir los espacios de almacenamiento que los que hemos estado y estamos en diferentes administraciones sabemos que a nivel físico hay ciertos problemas en todas las casas, en todos los entes locales, pues para guardar los documentos y luego en definitiva pues reducir todo lo que son los costes y agilizar el tiempo. Y agilizar el tiempo no solo para la propia administración, sino también para los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, en donde buscamos pues principalmente que haya una mejora en la calidad del servicio y en la agilidad y luego que también sobre todo haya un acceso rápido e importante por parte de los usuarios. Y me refiero principalmente a que incluso no se tengan que desplazar físicamente a los puntos de información para poder hacer cualquier tipo de función. Con el tema del medio ambiente, pues está claro en lo que puede ser el ahorro de papel, reducción de emisiones y ser bastante responsables en lo que se refiere al desarrollo sostenible y al consumo responsable de recursos. Tenemos, como bien decía el señor Lobón, diversos antecedentes. Antes teníamos varias redes de telecomunicaciones separadas prácticamente físicamente y funcionalmente. De hecho, también podemos decir que tenían diversos problemas porque eran redes obsoletas, existía diversa duplicidad, incluso no llegaban a según qué parte del territorio. Y luego pues había redes administrativas, la red educativa, la red sanitaria, la red propia del Gobierno de Aragón, la red audiovisual. Pues la verdad es que no éramos eficientes en lo que puede ser el tema que hoy acontece, ¿no? A partir de allí, pues se empiezan a dar los primeros pasos, se empieza a dar los primeros pasos en la administración electrónica, surge la ruta, la red unificada de infraestructuras de telecomunicaciones de Aragón y es a partir donde se empiezan a aprovechar las infraestructuras que tenemos ya aquí en Aragón, empieza a haber simplicidad en la gestión y se empiezan a integrar los diversos organismos que existe a nivel propiamente dicho del propio Gobierno de Aragón, con los sucesivos planes de modernización a partir de lo que es el 2009 y los diferentes
siguientes pasos lógicos para estar un poco al corriente de lo que la sociedad también nos demanda. Por todo ello, nosotros coincidimos plenamente con el Partido Popular, vamos a votar a favor. Hemos presentado una enmienda para reforzar mucho más aún que es necesario que demos pasos a favor de lo que puede ser la administración electrónica, y queremos que los servicios de las administraciones aragonesas pues sean eficaces, ágiles y acordes a los tiempos que corren, para avanzar en un modelo actualizado de la administración, para fomentar la cultura del cambio y el cambio del modelo de la administración electrónica y todos los procesos que de ello deriva, para implementar proyectos, estrategias por áreas, pero sí que es necesario fijar un calendario de acción, es muy importante fijar esas herramientas de control y de coordinación que usted hacía en la exposición, y luego también es muy importante que esté implementado en los presupuestos de la comunidad autónoma para avanzar realmente. Para todo ello contarán con el Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero de la Fuente. A continuación tienen turno de intervención los grupos no enmendantes.